Cordial saludo, querido docente, junto a mi equipo de trabajo. Nos complace volver a tener este espacio para poder sustentar nuestro último ACA de este módulo, el cual pues es en el proyecto que hemos venido trabajando a lo largo de este corte sobre el proyecto InnovaFime y pues el marco lógico del proyecto de 1000 mujeres y personas con discapacidad trabajando desde la casa. Es por esto que ya en cuanto a nuestro ACA, en lo que nos concierne de cómo definimos el marco, teniendo en cuenta la necesidad real del proyecto, pues para poder definir esto, nosotros partimos del diagnóstico de InnovaFime, el cual eran las dificultades de la planeación, la falta de trazabilidad, los procesos manuales, retrasos y pues también la ausencia en una metodología clara. Es por esto que entre el análisis que realizamos en cuanto al marco de Canva y el Scrum, pues evaluamos y creemos que el que mejor se nos ajusta de acuerdo a nuestras actividades planteadas en los ACAs anteriores y pues también de la cultura interna de la empresa que se ha podido evidenciar. Es por esto que nuestra metodología será con Kanban. Canva nos permite adaptar las tareas sin necesidad de poder redefinir ciclos completos como el Scrum. Y esto es clave porque pues con InnovaFime manejamos proyectos muy variados. También realizamos compras, capacitaciones, campañas, ajustes, cosas o actividades que pueden cambiar constantemente. A diferencia de Scrum, que trabaja con sprint fijos, Kanban funciona con un flujo continuo. Esto que nos permite que cada área pueda avanzar a su ritmo sin tener que esperar el cierre de algún proceso, de algún sprint, para poder mover las tareas. En cuanto a nuestro tablero, en cuanto a nuestra herramienta con el tablero de Kanban para ayudar a tener una mejor visibilidad del estado de cada actividad, esto nos responde al principio de la problemática que se identifica, que era la falta de seguimiento y el uso de documentos dispersos. InnovaFime no solamente pues desarrolla software, tampoco solo gestiona compras, realiza capacitaciones o solamente tiene procesos administrativos. Es por eso que con Kanban nos permite poder organizar nuestras actividades diversas y no excluir nada técnicamente. Asimismo, otra de las razones por las cuales decidimos trabajar con Kanban es que esta se integra fácilmente con el modelo del PMI que se ha estado implementando, pues este nos permite apoyar todas las fases de planificación, ejecución, monitoreo y control sin contradecir los lineamientos del PMBOK. Es por esto que, en conclusión, con la metodología de Kanban, se puede decir que este es el marco más apropiado para InnovaFime, porque no solamente soluciona los problemas actuales de la trazabilidad y el control, sino que también nos permite una adaptación grupal, individual, poder tener visión, reflexionar o mejorar procesos para mejorar la productividad sin tener que alterar la forma en que la organización ya trabaja. Ahora bien, en cuanto al tablero de Kanban que estamos presentando, buscamos poder visualizar de manera más clara el estado real del proyecto y así poder identificar qué tareas debemos priorizar y asegurar que el flujo de trabajo sea continuo y controlado. Es por esto que el tablero está organizado en 4 columnas, las cuales son por hacer, en proceso, hecho y abandonado. Esta estructura nos va a permitir poder hacer el recorrido en cada tarea desde que se planea hasta que se valida, se aprueba o se realiza. En la última columna de aprobado la incluimos porque el proyecto tiene actividades que requieren una validación técnica y directas antes de considerarse completadas. Ahora bien, cada tarjeta del tablero corresponde a una de las actividades del cronograma oficial que presentamos en el AK2 del proyecto. No inventamos
tareas nuevas, simplemente trasladamos estas actividades que ya habíamos establecido de reales del sistema para que nos permita ver con claridad el avance, el retraso, el cumplimiento de dichas tareas anteriormente expuestas. Pues este tablero que nos permite poder identificar que las actividades presentadas muestren si hubo retrasos o requieren algún foco en específico. También el tablero pues nos respeta los principios de Canva, los cuales eran pues visualizar el trabajo, limitar el trabajo en curso, gestionar el flujo y dar retroalimentación rápida. Pues gracias a todo esto el equipo puede saber que aunque aunque controlándose para no acumular tareas abiertas, podemos llegar a gestionar, podemos llegar a resolver y a cumplir dichas tareas que puedan tener algún tipo de retraso. Pues en InnovaFime, donde antes el trabajo se gestionaba de forma manual y dispersa, este tablero pues nos representa un avance significativo porque nos permite poder pasar de una gestión institutiva a una gestión muchísimo más visual, organizada, pues donde podemos tener todas nuestras tareas de una manera o en una herramienta que nos permita poder identificar en qué proceso vamos, a qué proceso debemos llegar y en qué debemos tener nuestro foco central. Asimismo, pues también nos va a facilitar reuniones más efectivas, priorizar la agilidad y pues tener una comunicación clara, asertiva entre los responsables de cada área del proyecto. Para el Sprint Planning de 2 semanas, decidimos hacerlo con el proyecto 1000 mujeres y personas con discapacidad trabajando desde casa. Para el producto Backlog decidimos tener en cuenta ciertas tareas, las cuales tendremos en cuenta para nuestro Sprint Planning, definir ese perfil definitivo de beneficiarias y la configuración de bases de datos iniciales, en las cuales tenemos estas dos historias de usuario. Uno, como beneficiaria, poder postularme fácilmente desde mi celular para poder ingresar a ese programa sin barreras. ¿Cuáles son los criterios de aceptación? Un formulario accesible, una confirmación de aceptación automática. Y configurar base de datos inicial. Como equipo del programa, quiero que tengamos una base de datos ordenada que filtre postulaciones y se validen los requisitos. Esa base de datos debe tener al menos 10 campos, debe ser extraíble o exportable a Excel y debe tener unas etiquetas de pendiente, rechazado y validado. Ese Sprint Planning de 2 semanas como meta tiene activar la plataforma inicial y el proceso de postulación. Pues seleccionamos la historia 1 y 2 de usuario. Y el plan del sprint tenemos en el día 1 reunirnos con los stakeholders, en el día 1 y 2 ajustar esos perfiles y requisitos, en el día 3 y 4 redactar un proceso de selección, en el día 5, 6 y 7 configurar esa base de datos, en el día 8, 9, 10 y 11 diseñar un formulario, el día 12 hacer un test funcional y de accesibilidad de ese formulario y día 13 y 14 preparar una presentación a los stakeholders. Como resultado, entonces se va a entregar un prototipo digital que pueda ser accesible, un informe de esas pruebas internas y ajustes sugeridos y una presentación del proyecto para una retroalimentación inicial. Justificación del producto mínimo viable y su relevancia para InnovaPy. La propuesta que tenemos es un sistema digital básico de gestión que permite migrar la gestión manual en Excel a una herramienta digital que ya está en uso. Una herramienta existente, por ejemplo Trello, Monday, Asana, Zoho, configurada con flujos de trabajo estándar según PMBOK adaptados a InnovaPy, que lleve desde el inicio la planificación, la ejecución, el seguimiento y el cierre, con roles definidos para cada tipo de usuario, un tablero de control, una guía instructivo y mínimo 3 capacitaciones al personal estratégico. Este PMB funciona con las capacidades mínimas necesarias para medir resultados y comenzar la operación digital sin necesidad de crear un software desde cero. Configuraríamos flujos, fases y roles, implementación en la nube, tendríamos la documentación operativa, la capacitación, un tablero de control y la validación del resultado, que la meta es reducir tiempos de compras de 20 a 15 días y mejorar la trazabilidad en proyectos. Esto porque InnovaPy enfrenta problemas reales y retrasos por la falta de trazabilidad. Implementar un producto mínimo viable evita el riesgo de invertir años en un software que luego no se adapte.
Esto permite probar, validar y ajustar rápido en caso de ser necesario. Nos lleva a una transformación digital inmediata, un orden y estandarización en procesos, una mejora en toma de decisiones y mayor eficiencia operativa. Como limitaciones tenemos que no se desarrolla un software propio, sino que solamente se adapta a uno, que no se migra todo el histórico de documentos, que dependemos de la disponibilidad del personal para capacitarse en la herramienta, una conectividad adecuada para operar sin fallos y una cobertura inicial limitada a compras, aunque es escalable a otras áreas. Mi nombre es Nelson Melandia y a mí me corresponde el punto de las ventajas del enfoque ágil frente al PMI usado en las AK1 y AK2. ¿Qué ventajas tienen las metodologías ágiles? Primero, que hay un enfoque en la obtención del producto requerido. Entonces, los esfuerzos se dirigen a obtener ese producto o resultado que se requiere y no en temas que serían secundarios, en este caso, como la documentación o el establecimiento y seguimiento oportuno de los puntos de control establecidos. Lo segundo es que las metodologías ágiles ofrecen una rápida respuesta a los requerimientos esenciales del proyecto y hay un mayor involucramiento del usuario para la obtención de esos resultados que se requieren. Lo tercero es que hay una disminución de riesgos por la realización de iteraciones. Al haber un mayor desarrollo de pruebas, y que estas pruebas que son periódicas, se puede identificar qué cosas no están bien en el desarrollo del proyecto, lo cual a la larga puede traer un ahorro de tiempo y de recursos que podrían estarse desperdiciando de no ser realizado de esta manera. Y por último, es que es más fácil y útil de aplicar en una pyme la metodología ágil que el PMI, en este caso como el caso de estudio. ¿Por qué? Porque al no haber una estructura burocrática y administrativa tan grande, es más fácil tramitar ciertos cambios que no requieren el permiso de un mayor número de personas. A continuación presento las ventajas del enfoque ágil frente al PMI usado en el desarrollo del AK1 y del AK2. Las ventajas del enfoque PMI tiene que ver con la estructura, la claridad y formalidad del proceso, entendido que el PMI pues permitió la definición de las fases, los entregables, el cronograma de actividades y los responsables que con precisión se fueron ejecutando de la mejor manera. Y en ese sentido también se habla del control y monitoreo sistemático que permitió la evidencia de los avances, la trazabilidad y la estandarización fue muy importante con respecto a la metodología empleada, lo cual permitió pues documentar decisiones, hechos, validación de técnicas y entregables dentro del cronograma de actividades. Está también la adecuación de proyectos con financiamiento público y actores múltiples. Esto permitió pues tanto de los proyectos que seleccionamos como InnovaPyme, pues articular el proyecto del programa social Mil Mujeres y Personas con Discapacidad Trabajando desde Casa, donde se articuló el PMI que fue adaptado de una manera contextual, donde participaron múltiples stakeholders. Además de eso se requirieron de reportes formales, se observó también alguna restricción en el ámbito normativo y pues esto permitió una exigencia en los informes verificables de control y soportes documental. Y en ese sentido, las limitaciones del enfoque ágil frente al PMI usado o aplicado en el AK1 y en el AK2 son los siguientes. Las limitaciones del PMI, por su parte, se manifiestan donde hay altas exigencias de documentación. Esto, pues debido también a los cambios, a las diferentes actividades que presentaron alguna vez retrasos y la dependencia del plan inicial junto con la rigidez frente a retrasos y cambios. Por otro lado, las limitaciones del enfoque ágil ha permitido un riesgo de informabilidad si no se domina la metodología y si no se adecua los ciclos pertinentes. En ese sentido, la complejidad para sincronizar los numerosos actores ha permitido pues ese menor ajuste en el entorno institucional.